Luego del arresto, de los cargos que se anunciaron contra Genaro García Luna, quien fuera el superpolicía de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, quien dirigiera también la AFI en tiempos de Vicente Fox, quien se convirtiera de la noche a la mañana en un importante empresario en temas de seguridad en Estados Unidos, pues era hasta de esperarse que salieran voces desde los medios de comunicación a defender a Genaro García Luna. De hecho, lo advirtió en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. García Luna tenía fascinados a algunos periodistas, y entre ellos seguramente, y se destapan solitos, Carlos Marín de Milenio, quien entre otras cosas escribe: entre 2001 y 2019 se le acusa de 3 crímenes presumiblemente cometidos: traficar 5 tristes kilos de cocaína, así minimiza los cargos Carlos Marín de Milenio contra Genaro García Luna; conspirar para contrabandearlos y negar en su declaración aduanal haber cometido algún delito. De hecho, en la columna, Carlos Marín asegura que Genaro García Luna fue condecorado por la DEA en la Cumbre Mundial Antidrogas. No lo cuestiona, lo ensalza. ¿Qué me dicen de don Ciro Gómez Leiva, quien ayer dice: declaraciones del rey Zambada de testigos protegidos y una supuesta fortuna mala vida? O sea que él sigue creyendo que la fortuna es bien habida. Por eso está preso García Luna. Esos son los hechos hasta ahora. Lo demás es linchamiento de quienes no pierden oportunidad. Válgame Dios. Y si no es suficiente, Jorge Guajardo, este colega independiente, escribió: ando cabizbajo por lo de Genaro García Luna, a quien nunca conocí, pero claramente era pieza clave de la administración de la cual orgullosamente formé parte. Ni cómo minimizarlo. Triste. Uno, triste. Otro acusa linchamiento y el otro, pues, ya para qué lo menciono. Y le voy a pedir su opinión a Federico Arreola, director de SDP Noticias, a quien saludo vía telefónica porque ha escrito también declaraciones contundentes en columnas y en redes sociales sobre esto que advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador y que creo que no sorprende a nadie. Te saludo con mucho gusto, Federico, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que esta vez Andrés Manuel se quedó corto, muy corto. García Luna, estamos viendo ahora, no tenía fascinados a algunos periodistas, los tenía hechizados, embrujados. Es increíble la forma en que lo están defendiendo. Gente que yo quiero y respeto, como Jorge Fernández Menéndez de Excelsior, dice que es una decisión extrema haberlo arrestado. A Carlos Marín sería hace poco que lo acusen de haber traficado no sé cuánta cocaína. Ciro dice que no hay nada. O sea, me resulta increíble la manera en que defienden a este personaje, que la misma derecha o la derecha más ilustrada considera un criminal, como Jorge Castañeda, que fue canciller con Fox. En un blog de Nexos escribe que García Luna, qué bueno que está en la cárcel, dice, seguramente era un narco y seguramente es un asesino. Entonces, lo peor que le ha pasado a México ha sido este señor. Pero lo más grave no es la fascinación que los medios mexicanos sienten y siguen sintiendo por él, sino que la famosa guerra contra el narco de Felipe Calderón durante 6 años no solo fue un fracaso, sino que estuvo dirigida por alguien que, mientras combatía al narco y para ello duplicaba, triplicaba, cuadruplicaba el presupuesto destinado a la seguridad pública, al mismo tiempo colaboraba con uno de los carteles, el del Chapo Guzmán, para enriquecerse. Yo pienso que se está haciendo necesaria una comisión de la verdad para investigar este pasado reciente, investigar todo lo que se hizo en esa guerra contra el narco, a todos los que participaron, y qué carajos hicieron. Que hasta antes de esto había sospechas de comportamientos indebidos. Pero esto es terrible. Federico, y además esta defensa es sin el menor recato
en los medios de comunicación, y yo preguntaría, ¿amor con amor se paga? Porque también hay que decirlo, Genaro García Luna invirtió mucho del dinero de los mexicanos a su disposición en invirtió mucho de este dinero en los medios de comunicación, y no sé si por ahí podamos ya mal pensar y creer que en comprar conciencias, coberturas, voces, silencios y hasta golpeteos. Pues debe haber algo muy grave, ¿no? Porque otros funcionarios públicos de sexenios anteriores también invirtieron mucho dinero en medios, y los medios no los defienden así. Yo no veo que sientan esta fascinación. Genaro García Luna los tenía embobados. El famoso experto en seguridad de Felipe, cercano a Felipe Calderón, que escribe en el Universal, Alejandro Ope, su artículo lo titula algo así, no recuerdo, pero ahora como hablemos de Genaro. O sea, ya son como confiancitas mayores. A Andrés Manuel López Obrador, muchos, sobre todo la gente, le dice a Andrés Manuel porque inspira esa confianza y ese trato que tradicionalmente se le ha dado. Yo lo que recuerdo es que García Luna, todos le decíamos García Luna, si el señor Ope le dice Genaro, pues es que tenían una relación que iba más allá de lo profesional o lo periodístico. Ahí hay algo muy raro, porque yo no veo a nadie defendiendo así a otros funcionarios, secretarios de gobernación, en fin, directores de comunicación o del ya desaparecido, creo, o en vías de desaparecer, Consejo de Promoción Turística, que gastaban bastante dinero en medios, pero a Genaro, o quizá no es lo que Genaro gastó en medios, sino lo que les conoce a muchos periodistas, o ve tú a saber qué favores les hizo, enviándoles escoltas o inclusive realizando trabajos sucios. Es algo que tendrá que investigar. O por qué no, ofreciéndoles telemontajes, pero bueno, esa es harina de otro costal. Federico Arreola, me mencionabas, y disculpa que traiga a la mesa una conversación que tuvimos pues muy informal, muy en cortito, pero me decías, creo, y te ofrezco una disculpa si te estoy tirando al agua con esto, creo que después de Andrés Manuel López Obrador, Genaro García Luna era el número 2, el encantador de serpientes número 2 en México. El encantador de periodistas número 2. No, es increíble, o el gran comunicador. Es increíble cómo lo defienden a cualquier político mexicano. No que lo acusen, que lo arresten en Estados Unidos, acusado de colaborar 6 años con el Chapo Guzmán, digo, no es cualquier acusación, y que le salgan defensores, además, tan apasionados. Carajo, pues, qué capacidad de enamorarlos, o qué les dio, o con qué los compró, o qué favores les hizo, de qué tipo. Habría que investigarlo, y habría que investigar muchas otras cosas de esa guerra, porque para muchos era una guerra tonta, pero pues confiábamos en que había algo de buena fe detrás de las intenciones de Calderón cuando se lanzó a combatir al narco así tan abiertamente. A ver, Federico. Ahora vemos que fue para enriquecer a un grupo de políticos, ¿no? No te entendí claramente. ¿Investigarlo o investigarlos también a los periodistas? ¿A qué te referías? Investigarlo todo. ¿A todo los periodistas lo relacionado también? con la guerra con el narco. También los presupuestos de comunicación que se dedicaron a eso. Federico. Porque muchas de las campañas de Calderón para promover su imagen y su gobierno tenían que ver con los supuestos beneficios de esa guerra. Esa guerra que nos convirtió en un narcoestado y que nos tiene problemas que nos está costando mucho trabajo solucionar. Debe de investigarse o de rescatarse aquella carta de la Barbie. Seguramente te acuerdas que en 2012 también la Barbie, y creo que le entregó la carta en exclusiva primero a Anabel Hernández, acusaba a la Barbie, narcotraficante, a Calderón y García Luna.
debería de rescatarse esta carta y también investigarse a Felipe Calderón. Te leo un poco de esta carta que creo que viene perfectamente a colación. Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la Policía Federal, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico, y cito textualmente la carta, y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto, y da nombres de personajes. Quiero manifestar, dice, en primer lugar, que no me acogí al programa de testigos protegidos. Asimismo, niego categóricamente los señalamientos. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte de Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de la delincuencia organizada. Creo que es importante rescatar todo ahora que el superpolicía, la cabeza de la guerra contra el narco, está acusado precisamente de narco y de proteger a grupos allá en Estados Unidos. Hay que investigarlo todo, desde luego hay que investigar a Felipe Calderón. Yo no dudo que ya lo estén investigando en Estados Unidos. Digo, la relación Calderón-García Luna fue muy estrecha, estrechísima, demasiado cercana. Durante muchos años manejaron la Secretaría de Seguridad, entre ellos dos, fueron los estrategas y los ejecutores de la guerra contra el narco. Honestamente hablando, Calderón puede tener una responsabilidad, sin duda sí, y hay que investigarlo. Calderón ahora dice que no sabía nada, pero leí un tuit del Sirgón, el monero de la jornada, diciendo, pero señor Calderón, por favor, Anabel Hernández sabía, y los que leímos a Anabel Hernández sabíamos, y de otros periodistas sabían, y mucha gente sabía, todos sabíamos que algo estaba mal en esa guerra, y Calderón no sabía nada. Pues no es creíble, no es... Y ya si me apuras tantito, no solamente Calderón, porque la que le entró a la arena política fue Margarita Zavala. La pregunta también es si Margarita Zavala, otrora candidata independiente a la presidencia de la República, llegó a saber algo de estas presuntas trácalas de Genaro García Luna. Pues mira, yo creo que hay que investigar a Calderón. Espero que ya esté siendo investigado en Estados Unidos. Y bueno, mi reflexión final sería, querido Vicente, para eso se robaron las elecciones. Para hacer de México un narcoestado, para meternos en una guerra con el único propósito de enriquecerse. Para eso mataron a tantos mexicanos, porque hubo un genocidio auténtico, y lo hicieron ¿para qué? Para favorecer a un cartel a costa de los otros y simplemente incrementar sus patrimonios. Es absolutamente inmoral y condenable, y tiene que investigarse completamente a fondo. Por lo demás, yo creo que hay que ser optimistas. A diferencia de Calderón, López Obrador puso en la Secretaría de Seguridad Pública a un político honrado, Alfonso Durazo. Lo han estado cuestionando en redes, imagínate nomás la calumnia, diciendo que trabajaba con García Luna. Alfonso Durazo no conoce a García Luna, nunca trabajaron juntos en nada. Durazo trabajó un tiempo breve con Vicente Fox, cuando creyó que Fox era una esperanza de cambio democrático, y abandonó a Fox denunciándolo cuando vio las corruptelas de Fox y Marta. Creo que el gobierno de México actual, a diferencia de otros, está integrado por gente honesta, y eso es la mitad del camino que nos va a llevar a la salida a todos estos terribles problemas. Bueno, déjame cerrar preguntándote, tú dabas tu comentario final, yo te pido que me hagas un comentario acerca de esta defensa que están haciendo de Genaro García Luna, también en redes sociales, personajes del prianismo, reconocidos como Javier Lozano, quien fuera parte de ese gabinete de Felipe Calderón, y Alejandro Poiré, quien fue muy activo también con Felipe Calderón. Ahora resulta que pues se protegen entre ellos. Bueno, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas tú a mí?
A ver, no escuché la parte final de lo que Sí, decías. te decía que qué pensabas de personajes como Lozano y Poiré, que defienden también a Genaro García Luna. Bueno, pienso que de Javier Lozano pienso que está en problemas. Y esto no le beneficia nada porque él fue, no sé si correcta o incorrectamente, le quiero dar el beneficio de la duda, fue acusado por un traficante muy famoso, el chino aquel, Chen Liyegón, ¿te acuerdas? Sí, claro. Porque Lozano lo había extorsionado con el copel a su cuello, ¿te acuerdas? Está en problemas Javier Lozano. Y Poiré es un personaje de la derecha mexicana que contribuyó bastante al fraude electoral de 2006. Estuvo en el IFE con Luis Carlos Ugalde, y recientemente Poiré ha sido señalado como el orquestador desde el Tecnológico de Monterrey de una campaña o de una estrategia académica para prepararle candidatos a la Coparmex para presentarlos en próximas elecciones contra la 4T. Es correcto y es democrático que la gente busque participar en las elecciones y busque ganarle al gobierno en turno. Y hacen bien los que no simpaticen con López Obrador en organizarse, pero que el TEC de Monterrey se preste a esto, que le haga trabajos a un radical de derecha como Gustavo de Hoyos de la Coparmex, y que esto lo encabece Poiré, que participó en aquel fraude, que estuvo con Calderón en la Secretaría de Gobernación al final, y que seguramente se ensució también con el tema de la guerra contra el narco, pues habla mucho de la falta de ética de esta gente, que tendrá que ser investigada también, no hay ninguna duda. Muy bien, pues Federico Arreola, te agradezco que nos tomes la llamada. Sé que por ahí tenías otros compromisos y siempre es importante escuchar las opiniones de todos. Espero que pronto nos acompañes por acá. Cuando tú me invites, un fuerte abrazo. Gracias. Es Federico Arreola, director de SDP Noticias, quien hoy precisamente publicaba contundentes artículos, columnas de opinión sobre el tema de Genaro García Luna y el